Hola a todos. Hoy haremos un pan de quinoa a partir de la semilla y les prometo que les diré el truco para quitarle ese raro sabor a la quinoa. Queda delicioso y con una consistencia bastante parecida al pan de trigo. Tiene pocos ingredientes y pueden usar huevo o no usarlo, y de esto depende si utilizan harina o lo hacen libre de harinas. Además de todo, está hecho en la licuadora y sin horno. ¿Quieren más? Pues no se vayan, porque comenzamos. Lo más laborioso de este pan es lavar la quinoa, pero vale la pena, ya que es un superalimento. Junto con el amaranto son considerados de los mejores y más completos alimentos del mundo. Agregaré una taza de agua para no desperdiciar tanta agua y comenzaré a sobar la quinoa. Esto le quitará el sabor amargo. Hay que sobarla muy bien. Este procedimiento lo haremos 5 veces y cada vez que veamos el agua así es cuando la vamos a cambiar. La enjuagué 5 veces y el agua ya sale clara. Ahora la voy a dejar remojar con 1,5 tazas de agua durante toda la noche, o por lo menos 5 horas. Esto garantiza que nuestro pan no sepa amargo. Nos vemos mañana. Listo. Lo dejé a temperatura ambiente toda la noche. El agua tendrá como espuma. Hay que enjuagarlo una vez más y listo. La puse a escurrir como media hora y aún así seguirá húmeda. Esta humedad puede afectar la textura del pan, así que hay que dejarla escurrir muy bien, si se puede hasta 1 hora. Esto es bien fácil, usaremos la licuadora, agregamos el agua y la quinoa. Aceite de cualquier tipo, y si su licuadora no es potente, les sugiero que muelan estos ingredientes primero. Como la mía sí es potente, agregaré todo de una vez. El siguiente ingrediente es muy importante. Si lo cambian, la textura no será la misma. Lo pueden sustituir por chía, pero no queda igual. Se llama psyllium. Lo encuentran en dietéticas, tiendas naturistas o hasta en las farmacias. Es una cascarilla llena de fibra. Ahora, aquí deciden si usan huevo o fécula. Con huevo queda aún más esponjosito. Si no comen huevo, tendrán que usar fécula de maíz o de yuca. Un poquito de sal o condimentos al gusto. Tapamos y licuamos hasta que quede como una masa. En caso de que no muelan todo, será más tipo licuado. Más adelante les muestro la textura. Hay que ir bajando la mezcla porque se queda pegada a las paredes del vaso. Y haremos esto hasta que se forme una masa. Miren, se formó una masa como granulosa. No será sedosa para nada. Está bien así, no debe quedar aguada, debe quedar así, bastante espesa. Miren lo pesado de la masa, por eso si su licuadora no es potente, mejor muelan primero la pura quinoa con el agua y el aceite y la sal. Y si usan huevo, pues también puede ir ahí. Y acá en un recipiente le agregan los demás ingredientes. Miren, aquí se observa mejor la textura granulosa. Ahora agregamos el polvo para hornear y mezclamos perfectamente. Recuerden que los ingredientes se los dejo en la caja de descripción. Ahora a preparar el molde. Untaré aceite en un papel para horno porque este pan sí tiende a pegarse y lo acomodo dentro de cualquier molde que tengan a la mano. El mío es redondo, pero no importa, puede ser de cualquier forma. Vertemos la masa y miren cómo se pone, como masa tipo pan. Y con la palita untada en aceite tratamos de darle forma redonda, concentrando en el centro la masa, porque este pan se poncha un poco. Listo. Ahora haremos unos cortes. Y esto es opcional, pueden poner algún topping de su preferencia. Yo usaré mi olla de presión para cocinarlo. Le quitaré este empaque a la tapa porque va a durar algún tiempo cocinándose. Si no tienen olla de presión, usen cualquier olla gruesa que tengan. Funciona igual. Mi olla está precalentada.
Ojo, no lleva agua, la usaremos así en seco. Tengo cocinando de esta forma muchos años. Hay que poner una rejilla lo más bajita posible en el fondo para que se cocine más rápido el pan. Colocamos el molde, tapamos y en esta ocasión sí usaremos la válvula o testigo y vamos a cocinar según estas indicaciones que les dejo escritas. Vienen también datos de horno y freidora de aire. Pongan pausa para poder tomar una foto. Ya pasó el tiempo de cocción y les voy a mostrar rapidito para que después no se me ponche demasiado. Miren qué bonito. Ya está listo, es bien suavecito. Apago el fuego, lo tapo de nuevo y lo voy a dejar aquí para que tibie y agarre color. Pasaron 12 minutos y aún sigue caliente. Vean qué bonito se ve y miren cómo se poncha del centro. Está bien suavecito. Pero yo ya lo voy a sacar aún estando caliente por efectos de grabación. No intenten quitarle el papel y más si no está súper engrasado porque se les romperá el pan. Mejor esperen a que se enfríe, es más fácil. Miren esta cosita tan suavecita. Este pan se puede hacer en formato para sándwiches o como baguette. Es súper resistente y no se desmorona. Miren esto. Si ven esta parte lisa, no es que esté gomoso, es que lo corté a un tibio, por eso les digo que es mejor que esperen a que enfríe totalmente, pero ahorita les muestro la miga más de cerca. Súper blandito. Vamos a partirlo. Miren cómo forma agujeritos en su interior, como el pan normal. Para hacer de semillas de quinoa es un pan excelente. Y huele muy bien. Yo tengo que probar, así que con permiso, hora de la sacrificación. No inventen. Está de lujo. ¿Qué pan de trigo ni qué pan de trigo? Este lo suple perfecto y además sin horno. Bueno familia, espero hayan disfrutado la receta y me ayuden compartiendo este video por Facebook para poder seguir creciendo esta hermosa comunidad que somos. Y si no están suscritos, pueden hacerlo gratis, pero no olviden activar la campanita en la opción que dice todas para que les puedan llegar mis recetas. Les mando un abrazo fuerte y gracias por acompañarme. Dios les bendiga grandemente. Besitos y bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo ver mis videos completos de principio a fin y revisar siempre el primer comentario porque les dejo información importante. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Aquí te dejo 2 videos que seguro te van a gustar. Bye bye.